Hay un susurro constante a tu alrededor, un murmullo sutil que impregna tus días, tus noches, tus momentos de pausa y tu prisa. Es la vida intentando hablarte. Pero algo pasó en el camino. Dejaste de escuchar. No por elección propia, quizás, sino porque el mundo se volvió demasiado ruidoso y tu escucha interior fue ahogada por la prisa, por el ruido externo, por las expectativas que se acumularon como capas de polvo en el alma. Cuando la existencia se siente vacía, cuando el significado parece haberse evaporado, hay una tendencia natural a apresurarse aún más, a buscar aún más, a intentar llenar el vacío con movimiento. Pero, ¿y si el vacío no fuera una ausencia? ¿Y si fuera una invitación? Un espacio creado por la vida misma para que algo nuevo pudiera surgir. Carl Jung, el gran psicoanalista suizo, dedicó décadas a comprender estos momentos de crisis existencial. Para él, cuando la vida pierde su aparente brillo, es porque se prepara para revelar algo más profundo. Jung decía que el encuentro con el verdadero significado comienza cuando dejamos de buscar respuestas fuera de nosotros mismos y empezamos a escuchar lo que el inconsciente intenta revelarnos. El inconsciente, esa parte misteriosa de nosotros mismos, no habla con palabras claras ni instrucciones directas. Se comunica mediante símbolos, preocupaciones, sueños extraños, síntomas persistentes, sincronicidades que parecen imposibles de explicar lógicamente. La vida siempre habla, todo el tiempo, pero su lenguaje es sutil, simbólico, y requiere una atención que la modernidad casi ha logrado eliminar. Es una atención que no busca respuestas inmediatas, sino que se permite reflexionar sobre las preguntas. Una atención que no intenta controlar, sino que está dispuesta a seguir los movimientos del alma con curiosidad y reverencia. Quizás has llegado hasta aquí porque algo en tu interior reconoce esta sed de significado, porque una parte de ti sabe que hay una conversación, una comunicación constante entre tú y la vida, pero que de alguna manera se perdió en el camino. Quizás sientes que te estás perdiendo algo importante, que te estás perdiendo señales que podrían cambiarlo todo, si tan solo supieras descifrarlas. Este no es un video sobre encontrar respuestas predefinidas ni fórmulas mágicas para el sentido de la vida. Es una invitación a escuchar, una invitación a prestar atención de una manera nueva, más sutil y respetuosa a los misterios que habitan en tu interior. Es una invitación a considerar que quizás la vida no ha dejado de tener sentido. Quizás simplemente ha comenzado a susurrar más quedamente, esperando a que te calmes lo suficiente para escuchar. Jung nos enseñó que el proceso de individuación, el viaje para convertirnos en quienes realmente somos, no ocurre a través de logros externos ni de la aprobación social. Ocurre en un encuentro íntimo con nuestra propia naturaleza, con nuestros propios símbolos, con nuestra propia verdad. Y este encuentro siempre comienza de la misma manera, prestando atención a lo que intenta emerger desde dentro. La vida intenta decirte algo. Ahora mismo, siempre lo ha hecho. La pregunta no es si te está hablando, sino si estás dispuesto a desarrollar los oídos necesarios para escuchar. Si estás dispuesto a bajar el ritmo lo suficiente para que la comunicación se produzca. Si estás dispuesto a tratar tu propia existencia como territorio sagrado, donde cada síntoma, cada inquietud, cada momento de vacío puede ser una puerta a algo mucho mayor. En los próximos minutos, exploraremos juntos este arte olvidado de la escucha interior. Investigaremos cómo la vida nos habla a través de lo que Jung llamó el lenguaje simbólico del inconsciente. Y descubriremos que el sentido de la vida no es algo que se encuentra ahí fuera, como un tesoro escondido, sino algo que se revela en nuestro interior, como una semilla que espera las condiciones adecuadas para germinar. El vacío nos asusta, porque nos confronta con lo que siempre ha estado ahí, pero que logramos disimular mientras estábamos ocupados, mientras hablábamos, mientras íbamos de un compromiso a otro. En el silencio forzado del vacío, no queda escapatoria. Y precisamente por eso es sagrado. Porque solo lo que se enfrenta puede transformarse, solo lo que se ve puede integrarse,
Solo lo que se abraza puede florecer. Cuando todo pierde su brillo, cuando el trabajo parece mecánico, las relaciones superficiales, los sueños lejanos, la tendencia natural es buscar movimiento, más actividades, más estímulos, más distracciones. Pero el alma pide exactamente lo contrario. Pide silencio, no distracción. Pide presencia, no escape. Porque es en el silencio donde finalmente puede hacerse oír. Jung comprendió que el vacío existencial no es un fallo del sistema, sino una comunicación de la psique. Es como si el alma dijera: detente, mira, escucha. Algo necesita cambiar en tu interior, y no podrás ver qué es mientras corres. El vacío desde esta perspectiva no es un problema que se resuelva rápidamente, sino un espacio que se debe habitar con curiosidad y respeto. Existe una diferencia fundamental entre el vacío neurótico y el vacío sagrado. El vacío neurótico es el que intentamos llenar compulsivamente con compras, relaciones superficiales, trabajo excesivo, cualquier cosa que nos aleje de la incómoda presencia del no saber. El vacío sagrado, en cambio, es el que aprendemos a habitar, lo que nos enseña algo sobre nuestra naturaleza más profunda. El alma se comunica tanto a través de la ausencia como de la presencia. Cuando algo se vacía en nuestras vidas, cuando perdemos interés en las cosas que una vez nos motivaron, cuando sentimos un distanciamiento de las personas que una vez fueron importantes, puede ser que nuestra alma esté haciendo una limpieza, creando espacio para que surja algo nuevo, como una casa que necesita ser vaciada antes de poder ser renovada. El vacío también es lenguaje, un lenguaje que no usa palabras, sino que se comunica a través de la calidad de la experiencia. Cuando sientes esa sensación de que algo falta o nada tiene sentido, tu alma podría estar indicando que es hora de una reorganización interna, que es hora de cuestionar viejos patrones, viejas creencias, viejas formas de vida que ya no encajan con la persona en la que te has convertido. Jung habló de la importancia de no huir de la depresión o la melancolía, sino de aprender de ellas. Para él, estos estados no eran necesariamente patológicos, sino que a menudo eran los intentos de la psique de forzar una pausa, de crear un espacio para la reflexión y la transformación. Es como si el inconsciente dijera: estás viviendo desalineado con quien realmente eres, y voy a crearte incomodidad hasta que te detengas y prestes atención. El dolor también es lenguaje. Ese dolor existencial sin causa aparente, esa angustia que surge de la nada, esa sensación de incompetencia que persiste incluso cuando todo parece estar bien externamente. Jung nos invita a no medicar este dolor de inmediato, sino a preguntarnos: ¿qué intenta decirme? ¿Qué parte de mí pide atención? La duda también es una forma de comunicación del alma. Cuando te encuentras cuestionándolo todo, tu carrera, tus relaciones, tus decisiones, puede ser que tu alma te esté preparando para un cambio de rumbo. La duda destruye las falsas certezas para que puedan surgir las verdaderas. Es incómoda, pero necesaria. El significado comienza al aceptar lo que nos molesta, no eliminando la incomodidad, sino estando dispuestos a relacionarnos con ella de una manera diferente. Cuando dejamos de ver el vacío como un enemigo y comenzamos a verlo como un espacio sagrado, como un útero donde algo nuevo puede gestarse, nuestra relación con la propia existencia se transforma. Y es en esta transformación de la relación que el significado comienza a emerger, no como una respuesta externa, sino como una comprensión que emerge desde dentro. El cuerpo nunca miente. Es el mensajero más honesto que tienes, el traductor más fiel de los idiomas que habla tu alma cuando las palabras son insuficientes. La ansiedad, el insomnio, la fatiga extrema, el dolor sin causa aparente, no son fallos del sistema, sino maneras en que el alma llama la atención sobre algo que necesita ser visto, comprendido y transformado. Jung revolucionó la comprensión de los síntomas cuando propuso que no debían simplemente eliminarse, sino escucharse. Para él, el síntoma era como un mensajero que llamaba repetidamente. Puedes ignorarlo,
Puedes intentar silenciarlo, pero hasta que el mensaje se transmita y se comprenda, seguirá llamando. Y cada vez con más fuerza. La ansiedad, por ejemplo, a menudo no tiene que ver con el futuro como parece. Podría tratarse de una vida que se vive desfasada de tu verdadera naturaleza. Es como si tu alma dijera, este ritmo, esta dirección, esta forma de vivir, no se alinea con quien eres. La ansiedad puede ser tu sistema de alarma interno, indicando que algo necesita un cambio fundamental en tu organización de la existencia. El insomnio tiene su propio lenguaje simbólico. Cuando no puedes dormir, cuando tu mente no para de dar vueltas, podría ser tu alma intentando mantenerte despierto para algo importante que te estás perdiendo durante el día. Jung observó que, a menudo, los sueños más significativos llegaban precisamente en los momentos en que el sueño parecía más lejano, como si el inconsciente te forzara a un estado de vigilia intensificada. La fatiga extrema, esa que no mejora con el descanso, podría ser tu alma indicando que estás desperdiciando energía en cosas que no nutren tu esencia. Es como si te dijera, deja de luchar contra tu propia naturaleza, deja de intentar ser alguien que no eres, te está drenando por dentro. La fatiga crónica puede ser una resistencia inconsciente a una vida que no tiene sentido. Para Jung, el dolor físico sin causa médica aparente era una manifestación de conflictos psíquicos que no encontraban otra forma de expresarse. El cuerpo se convierte en el escenario donde se desarrollan dramas internos sin resolver. El dolor de espalda podría ser un exceso de responsabilidades ajenas. Un dolor de cabeza podría ser pensamientos conflictivos. El dolor de pecho podría ser emociones reprimidas que exigen liberación. Lo que la medicina moderna llama psicosomático, Jung lo entendió como una forma inteligente de comunicación de la psique. No es que uno invente síntomas, sino que el alma usa el cuerpo como medio de comunicación cuando otros canales están bloqueados. Es como si dijera, ya que no me escuchas a través de tus sueños, tus intuiciones, tus preocupaciones, te hablaré a través del cuerpo. La compulsión también es el lenguaje del alma. Cuando comes, trabajas, compras o te relacionas excesivamente con personas que no te nutren, es posible que estés intentando llenar un vacío que solo puede llenarse desde dentro. La compulsión es un hambre del alma disfrazada de hambre de cosas externas. No es el cuerpo el que está mal cuando presenta síntomas persistentes. Es el ritmo, la dirección, la calidad de vida que se desconecta de lo que tiene sentido para su naturaleza particular. Jung nos invita a preguntarnos, si mi síntoma pudiera hablar, ¿qué diría? Si este dolor pudiera enseñarme algo, ¿cuál sería la lección? Jung veía el síntoma como un mensajero, no como un enemigo. Un mensajero que proviene de una parte de nosotros mismos que sabe algo que nuestra mente consciente aún desconoce. Y como todo mensajero, merece ser escuchado con respeto, no silenciado apresuradamente. Porque a menudo, cuando finalmente escuchamos lo que el síntoma tiene que decir, ya no necesita gritar, puede retirarse, su función ha sido cumplida. El inconsciente es un artista, pinta con símbolos, esculpe con sincronicidades, compone sinfonías a través de los sueños. No es un lenguaje aprendido en los libros, sino un lenguaje que se aprende viviendo, prestando atención, desarrollando sensibilidad a los patrones que se repiten como estribillos en la vida. Jung dedicó décadas a estudiar los sueños, no como curiosidades nocturnas, sino como cartas enviadas por el alma a la conciencia. Esos sueños extraños, aparentemente sin sentido, llenos de personas desconocidas, lugares imposibles y situaciones absurdas, no son aleatorios. Son intentos del inconsciente de comunicar algo que la mente racional aún no ha comprendido. Los sueños funcionan como un laboratorio del alma. En ellos, los conflictos internos se representan mediante dramas simbólicos. Los miedos profundos aparecen como monstruos o situaciones peligrosas. Los aspectos rechazados de la personalidad emergen como personajes extraños u oscuros. Los potenciales no desarrollados se manifiestan como tesoros ocultos
o personas admirables que encontramos en sueños. Las repeticiones en la vida tampoco son casuales. Cuando el mismo tipo de situación se repite, siempre atraes el mismo tipo de relación problemática, siempre enfrentas el mismo tipo de conflicto en el trabajo, siempre te encuentras en la misma encrucijada. Es como si la vida te ofreciera oportunidades consecutivas para aprender algo que aún no has aprendido. Jung llamó a estas repeticiones constelaciones, como si ciertas energías psíquicas se organizaran para atraer experiencias específicas hasta que la lección se integrara. Es como si el inconsciente dijera: seguiré creando variaciones de la misma situación hasta que veas el patrón, hasta que entiendas tu parte en la creación de esta dinámica. Las sincronicidades son quizás la forma de comunicación más misteriosa del inconsciente. Esos momentos en los que piensas en alguien y te llama de inmediato. Cuando te enfrentas a un dilema y la respuesta aparece en una conversación casual, en un libro que se abre en la página correcta, en una canción que suena justo en el momento preciso. Jung no veía estas coincidencias como casualidades, sino como momentos en los que lo interno y lo externo se alineaban de forma significativa. La sincronicidad ocurre cuando estás en sintonía con algo más grande que tu mente individual. Es como si en esos momentos te volvieras permeable a una inteligencia más amplia que organiza eventos aparentemente separados para crear significado. Jung observó que las sincronicidades se intensifican durante los momentos de transición, cuando alguien está a punto de hacer un descubrimiento importante sobre sí mismo. Los números que ves repetidamente, las palabras que te llaman la atención en momentos específicos, los encuentros casuales que cambian el curso de tu vida. Todo esto puede ser la forma en que la vida intenta llamar tu atención sobre algo. No es superstición, es sensibilidad a patrones de significado que operan más allá de la causalidad lineal que nuestra mente racional puede comprender. El inconsciente se mueve a través del lenguaje simbólico porque los símbolos pueden contener múltiples capas de significado simultáneamente. Una imagen en un sueño puede representar a la vez un conflicto pasado, una posibilidad futura y una verdad atemporal sobre tu naturaleza. Es un lenguaje sencillo y poético que dice mucho a través de muy poco. Aprender el lenguaje simbólico del inconsciente es como desarrollar un nuevo sentido. Al principio, puede que no entiendas nada, pero a medida que prestas atención, anotas tus sueños, observas patrones y percibes sincronicidades, comienza a desarrollarse una nueva forma de percepción. Una percepción que no divide el mundo en interno y externo, sino que ve conexiones y significados donde antes solo había fragmentos aislados. El alma envía señales simbólicas porque no habla el lenguaje de la mente lineal. Habla el lenguaje del corazón, de la intuición, de la percepción poética. Y cuando empiezas a dominar este lenguaje, tu vida se vuelve menos aleatoria y más significativa. Empiezas a darte cuenta de que hay una inteligencia trabajando en tu vida, una inteligencia que siempre intenta guiarte hacia lo que es verdadero para ti. Nada se desmorona sin razón. Cuando la vida que has construido con tanto cuidado empieza a resquebrajarse, cuando las estructuras que parecían sólidas empiezan a tambalearse, cuando lo que siempre ha funcionado deja de funcionar, eso no es un fracaso. Es una interrupción necesaria. Es la vida diciendo: detente, mira, hay algo que hay que replantear. Jung entendía las crisis como momentos de muerte y renacimiento. Una muerte simbólica de una forma de ser que ya no sirve. Un renacimiento de posibilidades que estaban latentes. Una crisis es como la psique fuerza una actualización, como el software del alma se reconfigura en una versión más acorde con la persona en la que te has convertido. El automatismo es cómodo, pero también peligroso. Cuando vives en piloto automático durante demasiado tiempo, puedes distanciarte tanto de ti mismo que un día despiertas y ya no reconoces tu propia vida. Una crisis rompe este automatismo. Te obliga a cuestionar, a tomar decisiones conscientes, a asumir de nuevo la responsabilidad del rumbo que toma tu vida. Las crisis tienen su momento.
Rara vez ocurren cuando te sientes preparado, pero siempre ocurren cuando son necesarias. Es como si una sabiduría superior estuviera en acción, una sabiduría que sabe cuándo estás listo para la transformación, incluso si tu mente consciente aún se resiste al cambio. La crisis financiera que te obliga a replantear tus prioridades. El final de una relación que te obliga a redescubrir quién eres cuando el otro no te define. La pérdida de un trabajo que te impulsa a descubrir talentos que ni siquiera sabías que tenías. El diagnóstico de salud que te hace reorganizar por completo lo que es importante en la vida. Toda crisis lleva en sí la semilla de una reorganización necesaria. Jung habló sobre la importancia de no resolver las crisis demasiado rápido. Existe una tendencia natural a querer escapar de la incomodidad lo antes posible, a encontrar soluciones inmediatas, a reconstruir las estructuras que se han derrumbado exactamente como estaban antes. Pero esto puede significar perder la oportunidad de transformación que ofrece la crisis. La incomodidad de la crisis anuncia que algo necesita cambiar, de adentro hacia afuera, no solo de afuera hacia adentro. Puedes cambiar de trabajo, pero si no has cambiado internamente, pronto te enfrentarás a los mismos conflictos en el nuevo. Puedes cambiar de relación, pero si no has integrado las lecciones de tu relación anterior, probablemente atraerás dinámicas similares. La crisis también es reveladora. Quita máscaras, derriba fachadas y revela lo que realmente importa cuando se elimina todo lo superfluo. En la crisis, descubres recursos internos que no sabías que tenías. Descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas, más resiliente de lo que pensabas, más creativo de lo que imaginabas. El colapso puede ser el preludio de un nuevo nacimiento. Jung observó que muchas de las personas que vivieron las vidas más auténticas y significativas habían experimentado crisis profundas que sirvieron como puntos de inflexión. La crisis destruyó una antigua forma de vida y forzó la construcción de una nueva, más acorde con su verdadera naturaleza. Resistirse a la crisis es natural, pero también prolonga el sufrimiento. Cuando dejas de luchar contra ella y empiezas a preguntarte, ¿qué me puede enseñar?, algo cambia. La energía que se gastaba en la resistencia puede redirigirse hacia la comprensión y la transformación. La crisis deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo a través de lo cual puedes renacer. La búsqueda externa de significado es como perseguir tu propia sombra al sol del mediodía. Cuanto más corres, más parece huir. El significado no es un destino al que llegas, un diploma que obtienes o una relación que encuentras. El significado es una cualidad de presencia que se cultiva en la forma en que habitas cada momento de tu existencia. Jung se dio cuenta de que las personas más infelices que acudían a su consulta no eran necesariamente las que tenían menos recursos externos, sino las que habían perdido el contacto con su vida interior. Tenían éxito profesional, pero se sentían vacíos. Tenían relaciones, pero se sentían solos. Tenían logros, pero nada parecía suficiente, porque buscaban afuera lo que solo se podía encontrar adentro. El significado no se encuentra en la meta, sino en la presencia en el camino. La obsesión por los resultados, por llegar, por los logros futuros, le roba al proceso la posibilidad de significado. Cuando siempre piensas en el siguiente paso, pierdes la oportunidad de estar plenamente donde estás ahora, y es en este ahora donde el significado se revela. La prisa por llegar mata la escucha del presente. Vivimos en una cultura que valora la velocidad, la eficiencia y los resultados inmediatos. Pero el significado opera en una temporalidad diferente. Se revela en la pausa, en la contemplación, en la lenta digestión de las experiencias. Es como un vino que necesita tiempo para revelar todo su sabor. Jung descubrió que el significado no se revela a quienes se apresuran, sino a quienes se permiten detenerse, a quienes cultivan momentos de silencio, reflexión y conexión consigo mismos. El significado es tímido, no grita para ser notado, susurra, y solo quienes están lo suficientemente callados pueden oírlo. La vida moderna conspira contra esta cualidad de presencia necesaria
para la percepción del significado. Siempre estamos conectados, siempre estimulados, siempre en camino. Pero el significado necesita espacio vacío para emerger, necesita silencio para hacerse oír, necesita lentitud para revelarse plenamente. El significado tampoco es algo que se tiene, sino algo que se es. No es una posesión, sino una forma de existir. Cuando alineas tu vida externa con tu verdad interna, cuando tus acciones reflejan tus valores más profundos, cuando vives en coherencia con tu naturaleza auténtica, el significado no es algo que buscas, es algo que encarnas. La diferencia entre vivir con significado y vivir sin significado no reside en las circunstancias externas de la vida, sino en la calidad de la relación que estableces con ellas. La misma situación puede experimentarse como una tortura o como una oportunidad de crecimiento, dependiendo de la perspectiva interna que cultives. Jung observó que las personas que vivían con un mayor sentido de significado eran aquellas que habían desarrollado una rica vida interior. Habían aprendido a hablar consigo mismas, a reflexionar sobre sus experiencias, a extraer sabiduría de ellas. Para ellas, cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí mismas y sobre la vida. El verdadero significado es sostenible porque no depende de la aprobación externa, las circunstancias favorables ni los logros específicos. Surge de una conexión con algo más grande que las fluctuaciones de la vida exterior, ya sea con valores profundos, con la naturaleza, con el arte, con el servicio al prójimo o con las dimensiones espirituales de la existencia. Es un significado que perdura incluso cuando todo a nuestro alrededor es incierto. Existe una diferencia fundamental entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable en la vida humana. El sufrimiento es la historia que nos contamos sobre ese dolor. Cuando el dolor tiene sentido, cuando podemos ver en él una función, un propósito, una oportunidad de crecimiento, se transforma. Deja de ser una simple carga y se convierte en una palanca para una vida más profunda y auténtica. Jung veía el sufrimiento como el gran maestro del alma. No porque fuera masoquista, ni porque creyera que el sufrimiento era bueno en sí mismo, sino porque observó que era a través de las experiencias más difíciles que las personas hacían los descubrimientos más importantes sobre sí mismas. El sufrimiento sin sentido es destructivo, pero el sufrimiento con sentido es transformador. El dolor comprendido se convierte en una palanca, no en una prisión. Cuando puedes ver tu dolor como parte de un proceso mayor de crecimiento, cuando puedes extraer sabiduría de tus heridas, cuando puedes usar tu experiencia de sufrimiento para desarrollar compasión y comprensión, deja de ser solo algo que te sucedió y se convierte en algo a través de lo cual te transformas. Cuando comprendes el por qué, nace el para qué. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, observó que las personas que podían encontrar sentido a su sufrimiento eran las que mejor soportaban las condiciones más extremas. El sufrimiento con un propósito se puede soportar. El sufrimiento que parece aleatorio y sin propósito es devastador. Jung habló de la necesidad de integrar la sombra para crecer. La sombra son todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos, reprimimos o negamos. A menudo, nuestro sufrimiento proviene precisamente del conflicto entre quienes creemos que deberíamos ser y quienes realmente somos. Integrar la sombra significa aceptar nuestra humanidad completa, incluyendo nuestros defectos, nuestras limitaciones y nuestros aspectos menos nobles. El sufrimiento puede ser el camino a través del cual aprendemos a desarrollar cualidades que desconocíamos: paciencia ante la frustración, valentía ante el miedo, compasión ante la vulnerabilidad, sabiduría ante los errores. El sufrimiento se vuelve útil cuando sirve como catalizador para el desarrollo de aspectos más maduros de nuestra personalidad. También existe el sufrimiento que surge de vivir una vida que no es la tuya. El sufrimiento de intentar encajar en expectativas que no tienen sentido para tu naturaleza. El sufrimiento de reprimir talentos, sueños y aspectos de tu personalidad para complacer a los demás
o sentirte aceptado. Este tipo de sufrimiento tiene un propósito claro. Indica que algo necesita cambiar en tu forma de vivir. Para Jung, la neurosis era a menudo el resultado de una vida no vivida. Cuando no vives tu vida auténtica, cuando no expresas tu verdadera naturaleza, esta energía reprimida se manifiesta como un síntoma, como un conflicto interno, como un sufrimiento aparentemente sin causa. El sufrimiento, en este caso, es el precio que pagas por no ser quien realmente eres. Transformar el sufrimiento en sabiduría no ocurre automáticamente. Requiere un cambio de perspectiva, la disposición a preguntarse, ¿qué me puede enseñar esta experiencia? En lugar de simplemente ¿por qué me pasa esto? Requiere valentía para ahondar en el sufrimiento en lugar de huir de él, para explorarlo en lugar de simplemente soportarlo. Jung observó que muchas de las personas más sabias y compasivas que conoció habían experimentado un sufrimiento significativo que lograron transformar en comprensión. No eran personas que hubieran evitado el dolor, sino personas que habían aprendido a bailar con él, a extraer de él lo que ofrecía, a usar sus heridas como fuente de fortaleza y sabiduría. El sufrimiento significativo no solo transforma a quienes lo experimentan, también puede servir como fuente de sanación e inspiración para otros. La mente es una herramienta extraordinaria, pero también puede ser el mayor obstáculo para vivir una vida auténtica. Se nutre del control, la previsibilidad y las explicaciones lógicas para todo. Pero el alma opera en una frecuencia diferente, más intuitiva, más fluida, más conectada con misterios que la mente no puede descifrar. Y cuando la vida te llama a algo nuevo, es común que la mente sea la primera en resistirse. La rigidez mental es una forma de autodefensa que puede convertirse en una prisión. Cuando te aferras demasiado a cómo deberían ser las cosas, pierdes la capacidad de percibir cómo son realmente o cómo podrían ser. Jung consideraba esta rigidez una de las principales causas de sufrimiento innecesario. La vida está en constante cambio, pero la mente quiere que todo siga como antes. Sin embargo, el significado está más allá de la lógica. No se puede calcular, planificar ni alcanzar mediante estrategias puramente racionales. El significado surge de la intersección entre tu naturaleza única y las posibilidades que ofrece la vida. Y esta intersección solo se puede percibir a través de una forma de inteligencia que incluye, pero trasciende, el pensamiento lineal. Jung descubrió que muchas de las decisiones más importantes de la vida no se pueden tomar solo con la cabeza. Requieren una sabiduría que incluye la intuición, el sentimiento y la conciencia corporal. Una sabiduría capaz de captar matices que escapan al análisis puramente racional. Es una forma de conocimiento que surge del encuentro entre lo consciente y lo inconsciente. El alma se mueve en una frecuencia diferente, más sensible, más intuitiva, más conectada con lo esencial que con lo urgente. Percibe conexiones que la mente lineal no puede ver. Percibe direcciones que no se pueden justificar lógicamente, pero que resultan correctas cuando tienes el coraje de seguirlas. Susurra verdades que solo pueden comprender quienes han desarrollado la capacidad de escuchar con el corazón. Cuando la vida te llama a algo nuevo, un cambio de carrera, el fin de una relación, una mudanza a otra ciudad, el inicio de un proyecto creativo, es común que la mente enumere 1000 razones para no seguir esa llamada. Es demasiado arriesgado, dice. No tienes garantías, argumenta. ¿Y si sale mal? Pregunta. Y todas estas preocupaciones pueden ser válidas, pero no lo son todo. La resistencia mental a la llamada del alma a menudo proviene del miedo a lo desconocido. La mente prefiere un sufrimiento conocido a una posibilidad desconocida. Prefiere la seguridad de la prisión familiar al riesgo de una libertad incierta. Pero Jung nos recuerda que el mayor riesgo puede ser no seguir la llamada del alma, no vivir la vida que intenta surgir a través de ti. Hay una diferencia entre la prudencia sabia y la resistencia neurótica. La prudencia considera los riesgos, pero no se deja paralizar por ellos. Planifica, se prepara,
pero no usa la planificación como excusa para no actuar. La resistencia neurótica, en cambio, usa argumentos racionales para enmascarar miedos irracionales. Usa la lógica para evitar enfrentarse a lo desconocido que habita en nuestro interior. Jung observó que muchas neurosis surgían precisamente del conflicto entre lo que una persona sabía, en un nivel profundo, que debía hacer y lo que su mente consciente consideraba seguro o apropiado. Era como si hubiera dos voces internas en constante conflicto: la voz del alma que reclama autenticidad y la voz de la mente que reclama conformidad y seguridad. Integrar estas dos voces no significa elegir una e ignorar la otra. Significa desarrollar una forma de sabiduría que honre tanto las necesidades prácticas de la vida como las vocaciones más profundas del alma. Es posible ser responsable y auténtico al mismo tiempo. Es posible planificar y también permanecer abierto a lo inesperado. El proceso de individuación para Jung implicaba precisamente aprender a navegar entre estas diferentes formas de conocimiento. No se trataba de abandonar por completo la razón, sino de ampliar la definición de inteligencia para incluir formas de percepción más sutiles e intuitivas. Se trataba de aprender a confiar no solo en lo que piensas, sino también en lo que sientes, en lo que percibes, en lo que intuyes. Cuando desarrollas esta capacidad ampliada de percepción, las decisiones importantes de la vida dejan de ser solo cálculos mentales y se convierten en actos de escucha profunda. Sigues considerando racional la información, pero también prestas atención a las señales del cuerpo, a las intuiciones que surgen, a las sincronicidades que aparecen. Y a menudo descubres que la vida tiene una sabiduría propia que puede guiarte mejor que cualquier planificación puramente mental. Las grandes revelaciones rara vez llegan como un rayo en un día de cielo azul. Primero se anuncian a través de pequeños malestares, inquietudes sutiles, una sensación persistente de que algo no está bien, incluso cuando externamente todo parece funcionar. El alma habla bajito antes de gritar, susurra antes de proclamar, y aquellos que aprenden a prestar atención a los susurros rara vez tienen que enfrentarse a los gritos. Lo que te molesta repetidamente puede ser tu brújula más confiable. Esa sensación de malestar que vuelve cada vez que estás en un determinado entorno. Esa irritación que surge cada vez que hay que realizar una determinada actividad. Esa inquietud que aparece cuando estás con determinadas personas. Jung nos invita a no descartar estas reacciones como caprichos o exageraciones, sino a investigarlas como posibles mensajes del alma. El alma tiene inteligencia propia para detectar qué es nutritivo y qué es tóxico para su particular naturaleza. Ella reacciona instintivamente a lo que está alineado o desalineado con su esencia. Esas situaciones que te dejan con energía y aquellas que te agotan. Aquellas personas en cuya presencia te sientes más tú mismo y aquellas que parecen exigirte que seas una versión artificial de ti mismo. No ignores lo que pulsa, aunque parezca pequeño. Ese proyecto que llevas meses posponiendo pero que vuelve a ti una y otra vez. Ese rumbo que quieres tomar, esa conversación que necesitas tener, ese cambio que has estado postergando. Jung vio estas insistencias internas como intentos del alma de llamar la atención sobre posibilidades que quieren manifestarse a través de usted. La procrastinación crónica sobre ciertas actividades puede ser más que simplemente pereza. Puede ser resistencia a algo que tu alma sabe que te transformará de una manera que aún no estás preparado para aceptar. O podría ser, por el contrario, descuido de algo que tu alma sabe que es importante, pero que tu mente consciente no valora lo suficiente. Las pistas sobre el significado se esconden en los detalles aparentemente insignificantes de la vida cotidiana, en ese libro que te llama la atención en el escaparate, en esa conversación casual que sigue resonando en tu mente, en ese extraño sueño que no puedes olvidar, en ese momento de belleza que te conmueve inexplicablemente. Jung creía que el alma siempre estaba enviando señales, pero que la mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas para notarlas.
La intuición es una de las principales formas a través de las cuales se comunica el alma. Esos instintos que tienes sobre las personas, las situaciones y las decisiones. Esas certezas inexplicables que aparecen de la nada. Esos momentos en los que simplemente sabes algo sin poder explicar cómo lo sabes. Jung animó a la gente a prestar atención a estas formas de conocimiento no racionales. El cuerpo es también un detector sensible de las intenciones del alma. Esa sensación de expansión que sientes cuando estás haciendo algo alineado con tu naturaleza. Esa contracción que ocurre cuando te obligas a ser alguien que no eres. Esa ligereza que llega cuando vas por el camino correcto. Esa pesadez que aparece cuando te estás desviando de tu verdad. Jung observó que las personas más realizadas eran aquellas que habían aprendido a prestar atención a estos signos sutiles y a tomarlos como guía para sus elecciones de vida. No tomaron decisiones importantes basándose solo en ventajas externas o expectativas sociales, sino que también consideraron lo que estas decisiones afectaban a su estado interno, a su energía vital y a su sentido de integridad. Desarrollar sensibilidad hacia las pequeñas preocupaciones del alma requiere práctica. Requiere crear momentos de silencio para escuchar lo que sucede internamente. Requiere prestar atención a tus sueños, a tus reacciones emocionales, a tus respuestas corporales. Requiere tratar tu vida interior como un territorio sagrado que merece ser explorado con curiosidad y respeto. Y cuando desarrollas esta sensibilidad, he descubierto que la vida se vuelve menos aleatoria y más significativa, porque te vuelves consciente de la inteligencia sutil que siempre está tratando de guiarte hacia lo que es verdadero para ti. La vida es movimiento, y tú eres parte de esta danza constante de transformación. Lo que tenía sentido para ti a los 20 años puede que ya no lo tenga a los 40. Lo que alimentó tu alma en una fase de la vida puede volverse limitante en otra. Y esto no es un defecto o una inconsistencia. Es la evolución natural de la conciencia humana. Jung entendió que la individuación era un proceso que dura toda la vida, no un destino final al que uno llega. Lo que antes tenía sentido puede que ya no lo tenga, y eso está bien. Esa carrera que elegiste con entusiasmo hace 10 años, pero que hoy parece mecánica. Esas relaciones que fueron importantes en una etapa de la vida, pero que ahora parecen superficiales. Esos sueños que te conmovieron en el pasado, pero que hoy ya no despiertan la misma pasión. Jung nos invita a ver estos cambios no como pérdidas, sino como signos de crecimiento. El ciclo de significado es dinámico, como las estaciones. Hay momentos de plantación en los que estás explorando nuevas posibilidades, experimentando, aprendiendo. Hay momentos de crecimiento en los que estás desarrollando talentos, construyendo, profundizando. Hay momentos de cosecha en los que estás disfrutando de los frutos de lo que has construido. Y hay momentos de descanso en los que necesitas recomponerte para prepararte para un nuevo ciclo. Jung identificó diferentes etapas de la vida con diferentes tareas psicológicas. La primera mitad de la vida, dijo, la dedicaba principalmente a establecerse en el mundo exterior. Carrera, relaciones, posición social. Pero la segunda mitad planteó diferentes cuestiones: significado, propósito, espiritualidad, legado. Lo que fue satisfactorio en la primera fase podría resultar insuficiente en la segunda. La escucha debe ser constante, vivaz y flexible. No es algo que se hace una vez y listo. Es como afinar un instrumento musical. Hay que hacerlo con regularidad, porque las cuerdas se desafinan con el tiempo y el uso. Tu naturaleza esencial permanece, pero la forma en que se expresa puede cambiar a medida que maduras y las circunstancias de la vida cambian. Los valores también pueden evolucionar. Lo que considerabas fundamental en un momento de tu vida puede volverse secundario en otro. La seguridad financiera, que era una prioridad al inicio de tu carrera, puede dar paso a la búsqueda de un propósito. La aprobación social que importaba en la juventud puede ser reemplazada por la autenticidad en la madurez. No es que hayas perdido el rumbo, sino que tu dirección se ha expandido.
Jung habló de la importancia de no fijarse rígidamente en identidades pasadas. Siempre he sido así. Nunca me gustó eso. Ese no es mi perfil. Estas declaraciones pueden convertirse en prisiones que te impiden darte cuenta de cómo estás cambiando, de cómo estás creciendo, de qué nuevas facetas de tu personalidad quieren emerger. La resistencia a cambiar el significado a menudo proviene del miedo a decepcionar a las personas que lo conocían de una manera específica. Familia, amigos, compañeros que esperan que sigas siendo quien siempre fuiste. Pero Jung nos recuerda que tu mayor lealtad debe ser hacia tu propio proceso de crecimiento, no hacia las expectativas externas que intentan congelarte en una versión antigua de ti mismo. Las crisis de significado suelen ocurrir precisamente en momentos de transición entre diferentes fases de la vida. La crisis de los 30, los 40, los 50, todas ellas pueden verse como momentos en los que el alma pide renegociar el contrato con la vida, redefinir prioridades, encontrar formas de expresión más maduras. El significado en la juventud puede estar vinculado al descubrimiento y al logro. El significado en la madurez puede estar más relacionado con la contribución y la profundización. El significado en la vejez puede centrarse en la sabiduría y el legado. Cada fase tiene sus propias posibilidades de significado, sus propias formas de realización. El arte de vivir con sentido incluye el arte de dejar ir lo que ya no sirve, incluso cuando fue importante en el pasado. Es como limpiar tu armario. Agradeces la ropa que te queda bien, pero reconoces que tu cuerpo ha cambiado, tu estilo ha evolucionado, tus necesidades son diferentes. Lo mismo ocurre con las creencias, las relaciones, las actividades, los sueños. La gratitud por lo que fue puede coexistir con la apertura a lo que está por venir. La alianza con el alma no es un contrato que se firma una vez, sino un compromiso que se renueva cada día, con cada elección, cada momento en el que decides entre lo fácil y lo verdadero. Es una asociación íntima entre tu personalidad consciente y las fuerzas más profundas dentro de ti. Es el arte de vivir de adentro hacia afuera, en lugar de simplemente reaccionar a presiones externas. El verdadero significado es aquel que resuena con quién eres realmente, no con lo que crees que deberías ser o lo que otros esperan que seas. Es un significado que surge de tu naturaleza única, de tus talentos particulares, de tus valores más profundos, de tus aspiraciones más auténticas. Jung nos recuerda que cada persona es una experiencia única de conciencia y que el verdadero significado solo puede descubrirse a partir de esta unicidad. No es una fórmula que puedas copiar de libros de autoayuda o biografías de personas exitosas. El significado es profundamente personal, íntimo, intransferible. Lo que funciona para tu vecino puede no funcionar para ti. Lo que le trajo felicidad a tu amigo puede dejarte vacío. Necesitas descubrir tu propia manera de estar en el mundo, tu propia manera de contribuir, tu propia manera de encontrar alegría y propósito. Es una escucha continua, como una conversación que nunca termina entre tú y la vida. Una conversación que se da a través de los sueños, las sincronicidades, las respuestas de tu cuerpo, tus reacciones emocionales, tus intuiciones. Una conversación que requiere presencia, paciencia, humildad para reconocer que no sabes todo sobre ti y que siempre estás descubriendo nuevas facetas de tu naturaleza. El alma pide coherencia entre la vida interior y exterior. Sufre cuando hay una enorme división entre quién eres por dentro y cómo vives por fuera. Cuando tus valores no se reflejan en tus elecciones. Cuando tus talentos no encuentran expresión. Cuando tus aspiraciones más profundas son descuidadas en favor de expectativas superficiales. Vivir en pacto con el alma significa tomar decisiones que honren tanto sus necesidades prácticas como sus anhelos más profundos. No se trata de vivir de manera irresponsable o impulsiva, sino de encontrar formas creativas de integrar lo que necesitas hacer con lo que te sientes llamado a hacer. Es posible ser realista y soñador al mismo tiempo, responsable y auténtico al mismo tiempo.
Jung observó que las personas que vivían en mayor armonía consigo mismas eran aquellas que habían encontrado formas de expresar su naturaleza esencial a través de sus actividades cotidianas. No necesariamente a través de carreras glamorosas o extraordinarias, sino a través de la calidad de presencia e intención que aportaban a lo que hacían, ya fuera enseñar a niños, cocinar, escribir, cuidar plantas o construir puentes. El pacto del alma también significa aceptar tus limitaciones con gracia. Reconoce que no puedes serlo todo, no puedes hacerlo todo, no puedes complacer a todos, y que esta limitación no es un fracaso, sino una definición. Es lo que te hace humano, único, específico. Jung habló de la importancia de conocer y aceptar tu propia sombra, esos aspectos de ti mismo que preferirías no tener, pero que son parte de tu humanidad plena. Vivir con sentido es también una forma de servir al mundo. Cuando vives desde tu naturaleza más verdadera, cuando desarrollas tus talentos únicos, cuando contribuyes desde tu yo más auténtico, estás ofreciendo al mundo algo que nadie más puede ofrecer de la misma manera. Tu individuación no solo te sirve a ti, sino a la totalidad de la que eres parte. El alma sabe que viniste aquí para aprender algo específico, para contribuir de manera particular, para participar en la gran obra de creación y transformación que es la existencia humana. Y ella siempre está tratando de recordártelo, siempre tratando de guiarte de regreso a casa, no a un hogar geográfico, sino a tu hogar. Cuando vives en alianza con tu alma, la vida puede seguir siendo desafiante, pero ya no es aleatoria. Hay un hilo conductor, un sentido de dirección, un sentimiento de que estás participando en algo más grande que tus preocupaciones personales. Hay una cualidad de significado que impregna incluso las actividades más simples, porque las lleva a cabo alguien que conoce y honra su propia naturaleza esencial. La vida intenta decirte algo todo el tiempo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, se está produciendo una conversación entre tú y el misterio de tu propia existencia. Quizás lo sientas como una sutil inquietud, una sensación de que algo se mueve en tu interior. Quizás sea una confirmación de intuiciones que ya tenías, pero que no sabías poner nombre. O tal vez sea una invitación a empezar a prestar atención de una manera nueva, más sensible, más respetuosa, con la sabiduría que vive en tu interior. Jung pasó toda su vida estudiando esta misteriosa conversación entre el consciente y el inconsciente, entre la persona que creemos ser y quiénes somos realmente. Y uno de sus descubrimientos más preciados fue que esta conversación nunca se detiene. El alma siempre está susurrando, siempre haciendo señales, siempre tratando de guiarnos hacia una vida más auténtica y significativa. La cuestión no es si ella habla, sino si nosotros la escuchamos. Quizás el silencio que has estado sintiendo no sea una falta de dirección, sino una invitación a una escucha más profunda. Quizás el dolor que persiste no sea una señal de que algo anda mal, sino un mensaje de que algo necesita cambiar. Quizás el cansancio que no desaparece no sea debilidad, sino una resistencia inconsciente a una vida que no está alineada con quien realmente eres. Jung nos enseña que estos síntomas del alma merecen respeto, no solo tratamiento. Los sueños extraños que tienes, las coincidencias que parecen imposibles, las repeticiones que marcan tu vida, nada de esto es casualidad. Son formas en las que una inteligencia superior a tu mente consciente intenta comunicarse contigo. Es el lenguaje simbólico del inconsciente que intenta mostrarte patrones, revelarte posibilidades, guiarte hacia lo que quieren hacer a través de ti. Y cuando llega la crisis, porque siempre llega, tal vez podamos verla no como un fracaso o un castigo, sino como una interrupción necesaria de lo automático, como una invitación a detenerse, mirar, cuestionar, recrear. La crisis descompone lo que no funcionaba para dejar espacio a lo que quiere surgir. Es incómodo, pero también sagrado, porque es a través de él que la vida nos obliga a crecer. El significado que buscas
No está escondido en algún lugar lejano, esperando ser descubierto a través de grandes logros o revelaciones dramáticas. Está aquí, ahora, en la cualidad de presencia que traes a este momento, en la disposición de escuchar lo que tu alma intenta decirte a través de los pequeños malestares, las pequeñas alegrías, las pequeñas verdades que pulsan en tu interior. Porque vivir con sentido es vivir en alianza con esa parte de ti que siempre ha sabido quién eres, incluso cuando lo has olvidado. Es honrar la conversación constante entre quién eres por dentro y cómo vives por fuera. Es permitir que tu verdadera naturaleza encuentre expresión en el mundo, no a través de grandes gestos heroicos, sino a través de la autenticidad cotidiana. La vida intenta decirte algo específico, algo que solo tú puedes oír, algo que solo tú puedes entender, algo que solo tú puedes vivir, y seguirá intentándolo hasta que desarrolles oídos para escuchar, coraje para confiar y sabiduría para seguir. Ahora quiero escucharte. ¿Qué señal sientes que está tratando de ser escuchada en tu vida en este momento? ¿Qué susurro del alma has estado ignorando porque estás demasiado ocupado, demasiado asustado o demasiado convencido de que no es importante? Comparte en los comentarios. A veces, el simple hecho de nombrar lo que sentimos es el primer paso para transformarlo en sabiduría. Si este vídeo tocó algo en ti, si despertó algún recuerdo, alguna intuición, algún deseo de prestar más atención a tu vida interior, deja un me gusta. Es una forma de decir que reconoces la importancia de esta conversación, que valoras los espacios donde se pueden explorar estos temas con profundidad y respeto. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estos territorios del alma humana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos, donde seguiremos profundizando en las enseñanzas de Jung y otros grandes exploradores de la psique humana, porque este viaje de autoconocimiento es largo, rico y siempre hay más por descubrir. Profundo agradecimiento por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado estos minutos a escuchar algo que puede transformar tu relación con tu propia vida. Que esta conversación sobre escuchar el alma siga resonando en ti, incluso después de que termine el vídeo. Que salgas de aquí con una sensibilidad renovada ante las señales sutiles que la vida siempre te envía, y que tengas el coraje de honrar lo que descubras en esta escucha. El significado de la vida no está en grandes respuestas filosóficas, sino en pequeñas verdades vividas con presencia, autenticidad y reverencia por la misteriosa inteligencia que habita en ti y a tu alrededor.